Hola, hola, mis queridos exploradores de culturas y tradiciones fascinantes, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a emprender un viaje que nos transportará a un mundo lleno de color, música, rituales ancestrales y muchísima emoción. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en el corazón de las bodas turcas, pero no cualquier boda turca, no. Vamos a revivir las bodas turcas épicas, esas que nos dejan con la boca abierta, esas que nos hacen suspirar y soñar despiertos. Vamos a explorar los momentos más inolvidables, los detalles más deslumbrantes y las costumbres más arraigadas de estas celebraciones que son, sin duda alguna, un espectáculo para los sentidos. Así que, si eres de los que aman las historias de amor, la tradición y la cultura, te prometo que este vídeo te va a encantar. Y antes de que empecemos esta aventura juntos, quiero recordarles que si les gusta lo que ven y les parece interesante todo lo que vamos a compartir, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de no perderse nada de todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Denle a ese botoncito de suscribirse y también a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones, prepárense una taza de té turco si tienen a mano, y vamos a empezar este viaje nupcial inolvidable. Las bodas turcas son mucho más que una simple ceremonia, son una fiesta para el alma, una celebración que se extiende por días y que involucra a familias enteras, amigos y a toda la comunidad. Son un crisol de tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia. Y cuando hablamos de bodas épicas, hablamos de aquellas donde la magnificencia se encuentra con la tradición, donde la alegría desborda cada rincón y donde los recuerdos se graban a fuego en la memoria de todos los presentes. Estas no son solo uniones matrimoniales, son narrativas vivas, capítulos en la historia de cada familia, entrelazadas con el tapiz cultural de Turquía. Se podría decir que una boda turca es una representación de la vida misma, una mezcla de formalidad, alegría, emoción y una profunda conexión con el pasado. Pero, ¿qué hace que una boda turca sea tan especial? Bueno, para empezar, el compromiso matrimonial, el kz isteme, es un ritual en sí mismo. Un momento cargado de formalidad y emoción. Imaginen al novio y su familia visitando a la familia de la novia para pedir formalmente su mano. No es solo una pregunta, es todo un protocolo que incluye conversaciones, regalos y hasta dulces, muchos dulces. Este encuentro, lejos de ser una mera formalidad, es una danza delicada de respeto y tradición. Los regalos, como el clásico café turco y los dulces, son ofrecidos como símbolos de buena voluntad y prosperidad para la unión. La conversación que se desarrolla durante esta visita está impregnada de palabras cuidadosamente escogidas, reflejando la importancia del respeto mutuo y el acuerdo entre ambas familias. El ambiente es de respeto y expectativa, una mezcla perfecta entre la tradición y el futuro que se construye. Los padres de la novia, en particular, evalúan la sinceridad del novio y la seriedad de su intención, sabiendo que esta decisión tendrá un impacto profundo en la vida de su hija. La tradición dicta que este encuentro no se realice una sola vez, sino varias, hasta que ambas familias estén completamente seguras y cómodas con la unión. Una vez que la novia da el sí, la fiesta realmente comienza. Y cuando digo fiesta, no estoy bromeando. La noche de la jena, la najecesi, es uno de los momentos más emotivos y simbólicos de todo el proceso. Es una noche dedicada a la novia, una despedida de su vida de soltera donde las mujeres se reúnen para cantarle, bailarle y pintarle las manos con henna, un símbolo de buena suerte y prosperidad. Esta ceremonia es mucho más que una simple despedida de soltera, es una celebración de la transición de la mujer a la vida matrimonial, un rito de paso lleno de simbolismo y emoción. Las canciones que se entonan durante esta noche no son solo melodías, sino que son historias que hablan de la vida, el amor y la separación de la familia de origen. Es una noche llena de lágrimas de alegría, de canciones melancólicas y de mucho cariño. Imaginen a la novia, vestida con un traje tradicional de terciopelo rojo, a menudo adornado con bordados intrincados y brillantes, con un velo que le cubre el rostro, una barrera simbólica entre su vida pasada y la nueva vida que está a punto de comenzar, rodeada de todas las mujeres importantes de su vida, su madre, sus hermanas, sus tías y amigas cercanas. Cada una de estas mujeres tiene un papel fundamental en esta noche, ofreciendo su apoyo y cariño a la novia en este momento tan especial. Es un momento íntimo, mágico y absolutamente inolvidable.
La aplicación de la henna, con sus diseños intrincados, se realiza con cuidado y atención, ya que cada patrón tiene un significado propio, representando la buena suerte, la salud y la fertilidad. La música es fundamental en las bodas turcas, y cada región tiene sus propios estilos y melodías. Desde los ritmos tradicionales de los instrumentos clásicos como el zurna y el davul, instrumentos de viento y percusión que evocan la esencia de la música tradicional turca, hasta las canciones pop turcas más modernas, la música es el alma de la fiesta, la que marca el paso de cada momento, la que invita a bailar y a celebrar. El sonido de la zurna, un instrumento de viento similar a un oboe, a menudo se mezcla con el ritmo potente del davul, un tambor grande, para crear melodías que invitan al baile y la celebración. Esta música tradicional, lejos de ser simplemente un acompañamiento, es una forma de comunicación, una manera de expresar la alegría, la emoción y la unidad de la ocasión. Las canciones pop turcas modernas, por su parte, añaden un toque contemporáneo a la celebración, demostrando que las bodas turcas son una fusión de tradición y modernidad. Y hablando de bailar, la danza es otro elemento clave. Desde el baile tradicional del balay, donde todos se toman de las manos y se mueven en círculos, un símbolo de unidad y comunidad, hasta las coreografías más elaboradas y los bailes improvisados, la pista de baile se convierte en el centro de toda la atención. El alay, un baile colectivo que se realiza tomándose de las manos o los hombros, es una representación visual de la unión y la solidaridad que se encuentra en el corazón de la cultura turca. Es un espectáculo de movimiento, alegría y energía contagiosa que hace que hasta el más tímido se anime a mover el esqueleto. Cada paso de la danza refleja la historia y las tradiciones de Turquía, creando una experiencia que une a todos los presentes en un sentimiento común de celebración. Y, por supuesto, no podemos hablar de bodas turcas épicas sin mencionar los banquetes, los festines que parecen no tener fin. La comida es una parte esencial de la celebración, una muestra de hospitalidad y abundancia. Imaginen mesas repletas de delicias locales, desde el clásico kebab y el dolma, hojas de parra o verduras rellenas que varían en cada región, hasta los postres más exquisitos como el baklava, una pasta de hojaldre rellena de frutos secos y bañada en almíbar, y el kunefe, un pastel de queso suave con una base crujiente y también bañado en almíbar. La variedad de sabores es impresionante, una verdadera experiencia gastronómica que satisface a todos los paladares. La abundancia de comida no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad y diversidad. Cada plato es preparado con cuidado y atención, utilizando ingredientes frescos y de la mejor calidad. Es una fiesta para los sentidos, donde los aromas, los colores y los sabores se mezclan en una sinfonía que deleita a todos los invitados. La comida se convierte en una forma de expresión cultural, una manera de compartir la historia y las tradiciones culinarias de Turquía con todos los presentes. Los banquetes no son solo comidas, son una forma de comunicación, una manera de demostrar el cariño y el respeto hacia los invitados. Pero más allá de la comida, la música y el baile, lo que realmente hace que las bodas turcas sean tan especiales es la atención al detalle, el cuidado con el que se prepara cada momento, el significado que se le da a cada ritual. Desde la elección de los vestidos y los adornos, hasta la decoración del lugar, cada detalle está pensado para crear una atmósfera mágica y memorable. Los trajes de la novia son verdaderas obras de arte, elaborados con telas finas, bordados intrincados y pedrería brillante. Estos vestidos no son simplemente atuendos, sino símbolos de la belleza y la elegancia de la novia. Cada detalle, desde la elección de la tela hasta los diseños bordados, tiene un significado propio, representando la historia y las tradiciones de la cultura turca. Y no nos olvidemos de las joyas, piezas que no solo adornan, sino que también tienen un valor simbólico y una historia que se transmite de generación en generación. Estas joyas, a menudo de oro o plata, no son solo adornos, sino que son símbolos de la riqueza y la prosperidad. Muchas de estas piezas tienen un valor sentimental, ya que han sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en tesoros familiares. La decoración del lugar, ya sea un salón de fiestas o un jardín al aire libre, es un espectáculo en sí misma. Luces brillantes, flores coloridas, telas elegantes y elementos decorativos tradicionales se combinan para crear un ambiente de ensueño. La decoración de las bodas turcas es una expresión de la creatividad y el gusto de la familia, creando un ambiente que es a la vez elegante y festivo. Y luego, claro, está la propia ceremonia de boda, el nikah, el momento en el que la pareja se une formalmente ante la ley y ante Dios. Es un momento solemne, lleno de promesas y votos de amor eterno,
un momento que marca el inicio de una nueva vida juntos. El nikah, oficiado por un imán o un funcionario civil, es un momento de profunda solemnidad y significado. Las palabras que se pronuncian durante esta ceremonia son cuidadosamente elegidas, reflejando la seriedad y el compromiso que conlleva el matrimonio. El sonido del Corán, las palabras del imán, la emoción en los rostros de los novios y sus familias, todo contribuye a crear una atmósfera de solemnidad y esperanza. Este momento es el punto culminante de la ceremonia, el instante en que se formaliza la unión entre dos personas que han decidido compartir sus vidas. Y después de la ceremonia, la fiesta continúa, con más música, más baile, más comida y más alegría. Los invitados felicitan a los novios, les entregan regalos y comparten momentos inolvidables. La alegría de este momento es palpable, ya que los invitados se unen para celebrar la unión de los novios. Es una celebración que puede durar varias horas, incluso días, dependiendo de las tradiciones de cada región y de las costumbres de cada familia. Esta extensión de la celebración es una manera de permitir que todos los invitados compartan la alegría de los novios y refuercen los lazos familiares y comunitarios. Pero lo que sí es seguro es que las bodas turcas son mucho más que un evento, son una experiencia. Un viaje emocional que conecta a las personas, que fortalece los lazos familiares y que crea recuerdos que durarán para siempre. Estas bodas son un testimonio de la importancia de la comunidad y la familia en la cultura turca, una oportunidad para celebrar la vida, el amor y la unión. Y en el contexto de una boda épica, estos elementos se multiplican y se magnifican, creando un espectáculo que deja a todos los presentes sin aliento. En algunas bodas, se pueden ver presentaciones de danzas folclóricas tradicionales, con bailarines profesionales que muestran la riqueza cultural de Turquía. Estas danzas, que varían según la región, son una expresión artística de la historia y las tradiciones de Turquía. En otras, se organizan desfiles de caballos engalanados, mostrando el orgullo y la tradición ecuestre del país. Estos desfiles son una manifestación de la importancia de los caballos en la cultura turca, símbolos de poder, libertad y nobleza. Y en otras, se pueden ver espectáculos de fuegos artificiales que iluminan el cielo nocturno, celebrando la unión de dos almas que se aman. Estos espectáculos de fuegos artificiales, con sus colores brillantes y diseños impresionantes, son una manera de marcar la ocasión con alegría y emoción. La diversidad de costumbres y tradiciones es lo que hace que las bodas turcas sean tan fascinantes, cada una con su propio toque único y especial. Algunas familias prefieren celebrar la boda en el pueblo, en un ambiente más tradicional y familiar, rodeados de la naturaleza y de sus raíces. Estas bodas suelen ser más íntimas y personales, celebradas en un ambiente que refleja la historia y las tradiciones de la familia. Otras prefieren organizar grandes fiestas en salones de eventos o hoteles, con todos los lujos y comodidades. Estas bodas suelen ser más elaboradas y formales, organizadas con todos los detalles y comodidades modernos. Pero independientemente del lugar y del estilo, lo que une a todas las bodas turcas es la alegría, la emoción y el amor que se respira en cada momento. Es una celebración de la vida, del amor y de la unión, un recordatorio de la importancia de la familia y de las tradiciones. Y si alguna vez tienen la oportunidad de asistir a una boda turca, no se la pierdan, porque es una experiencia que les dejará una huella imborrable en el corazón. Es un viaje a través de la historia, la cultura y la tradición, una inmersión en un mundo fascinante que les robará el corazón. La oportunidad de presenciar una boda turca es una oportunidad de sumergirse en una cultura rica y vibrante, una experiencia que les permitirá apreciar la belleza de las tradiciones y el poder del amor. Y ahora, después de este recorrido por los momentos más inolvidables de las bodas turcas épicas, quiero invitarlos a reflexionar un poco sobre lo que hemos visto. Hemos sido testigos de la belleza de las tradiciones, la riqueza de la cultura y la fuerza del amor. Hemos visto cómo una boda turca es mucho más que una simple ceremonia, es una celebración de la vida, de la familia y de la unión. Hemos visto cómo cada detalle, cada ritual y cada costumbre tienen un significado especial y contribuyen a crear una experiencia única y memorable. Las bodas turcas no son solo eventos sociales, son manifestaciones de la identidad cultural de un pueblo, una forma de preservar y transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones. Cada detalle, desde la elección de la música hasta la decoración del lugar, tiene un significado propio, reflejando la historia y las creencias de la cultura turca. La atención al detalle es una muestra de la importancia que se le da a cada momento, cada ritual y cada tradición. La riqueza cultural de estas celebraciones es una ventana a la historia y las creencias de Turquía.
Hemos llegado al final de este maravilloso viaje por las bodas turcas épicas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los momentos más inolvidables, desde el ritual del compromiso hasta la fiesta final, pasando por la emotiva noche de la jena y la solemne ceremonia de boda. Hemos visto la riqueza de las tradiciones, la diversidad de las costumbres y la alegría que se respira en cada celebración. Hemos sido testigos de la belleza de los trajes, la exquisitez de la comida y la energía contagiosa de la música y el baile. Hemos visto cómo las bodas turcas son mucho más que un evento, son una experiencia que conecta a las personas, que fortalece los lazos familiares y que crea recuerdos que durarán para siempre. Estas bodas son un testimonio de la importancia de la familia y la comunidad, una oportunidad para celebrar la vida, el amor y la unión. Y si algo hemos aprendido hoy es que el amor, la tradición y la cultura son los ingredientes principales de estas celebraciones épicas. Estos tres elementos son el hilo conductor que une a todas las bodas turcas, independientemente de la región o las costumbres familiares. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por abrir sus corazones a la riqueza de las bodas turcas y por compartir conmigo esta pasión por las culturas del mundo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué les pareció, ¿cuál fue su momento favorito? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias, así que no duden en compartir sus pensamientos con nosotros. Sus comentarios son la chispa que nos impulsa a seguir creando contenido interesante y relevante para nuestra comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a que sigan explorando el mundo con nosotros. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfruten de la cultura y las tradiciones, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar compartiendo nuestras aventuras y explorando las maravillas del mundo. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan la oportunidad de seguir viajando con nosotros a través de la cultura, las tradiciones y las historias más fascinantes del mundo. Cada nuevo vídeo es una ventana a un nuevo mundo, una oportunidad para aprender, crecer y expandir nuestros horizontes. Una vez más, muchas gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad que ama la aventura y el aprendizaje. Hasta la próxima, mis queridos exploradores, y que la magia de las bodas turcas épicas los acompañe siempre. Que la alegría, el amor y la tradición que hemos presenciado hoy nos inspiren y nos recuerden la importancia de celebrar la vida en toda su plenitud. Nos vemos en la próxima aventura.